橋の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き帰ってくる炎。 Chapter 41. Tetsutetsu's Future. Sinceramente, estoy tan cansado de que ustedes se quejen por cada pequeña cosa. ¿Por qué su Kirk sigue siendo limitado? ¿Por qué es tan débil? ¿Por qué está creando Pokémon? ¿Por qué no ha desarrollado una habilidad tan buena incluso después de 9 años de entrenamiento? ¿Por qué no ha hecho esto? ¿Por qué no ha hecho aquello? ¿Podemos todos tomar un respiro y ver hacia dónde va la historia? El MC sigue creciendo, y sus límites superiores definitivamente aumentarán a medida que avance la historia. Si esperas un personaje principal demasiado poderoso desde el principio, este funk probablemente no sea para ti. Y al final del día, solo estoy traduciendo esto, así que relájate. Temprano a la mañana siguiente, Kaminari se encontró con Tetsutetsu en la entrada de la estación de metro como estaba planeado y los dos se dirigieron juntos a la escuela secundaria UA en la prefectura de Shizuoka. Esta vez, nadie los llevaba en coche. Oye, ¿qué te pasa? Preguntó Kaminari apenas se sentó, frunciendo el ceño hacia Tetsutetsu, que estaba sentado frente a él. ¿Te peleaste ayer después de la escuela? Era difícil no hacer esa suposición en base a la apariencia actual de Tetsutetsu. No solo tenía una curita en la nariz, sino que había otra que sobresalía del puño de su manga. Uy, bueno, jaja, no es nada grave. Tetsutetsu se rascó la nuca y miró tímidamente por la ventana. No estaba peleando con nadie. Es solo que ayer mi entrenamiento con el señor Daimon fue un poco intenso. No presté atención durante uno de los lanzamientos y terminé cayendo de cara y suspiró interiormente, pensando en lo vergonzoso que era estar distraído durante la práctica, tratando de analizar los movimientos del señor Daimon mientras era arrojado de un lado a otro como un muñeco de trapo. Tratando de desviar la conversación del tema, preguntó rápidamente. Olvídate de mí, ¿qué pasó con tu guante? Siempre lo usabas. Kaminari se encogió de hombros, percibiendo que Tetsutetsu no quería ahondar en los detalles. Después de todo, todos tenían secretos que preferían guardar. Lo envié a Island para que le hicieran algunas mejoras, dijo con naturalidad. Quería añadirle algunas funciones más. ¿Cómo qué? ¿La habilidad de tocar música? Preguntó Tetsutetsu, medio en broma. No había olvidado la escena durante el examen práctico en la que Kaminari usó el guante para hacer estallar un camión electromagnético mientras sonaba una banda sonora de rock de fondo. Ese fue un momento difícil de olvidar, especialmente para la persona que fue lanzada por los aires. Sí, entre otras cosas, respondió Kaminari, asintiendo sin dudarlo. Estaba claro que no le parecía extraño que hubiera una función de música de fondo incorporada. O tal vez sabía que era poco convencional, pero no le importaba. Hablando de eso, Kaminari cerró de repente el libro sobre electromagnetismo que estaba leyendo y se inclinó hacia adelante. He estado pensando en tu don y puede que tenga algunas ideas que te ayuden. ¿En serio? Dime. Tetsutetsu se animó de inmediato y miró a Kaminari con ojos esperanzados. En ese momento, básicamente consideraba a Kaminari como su consejero de Kirk no oficial. Bueno, y antes de entrar en eso, ¿sabes quién es Kirishima Eijiro en nuestra clase? Preguntó Kaminari. La expresión de Tetsutetsu se agrió al oír el nombre. Por supuesto que lo conozco. Su don se superpone al mío y parece que aspira a ser el héroe más duro del mundo. Apretando los puños, declaró. HMPH, le mostraré. Habrá una enorme brecha entre nosotros, una montaña inescalable. Y esa montaña soy yo, el futuro coloso. Kaminari suspiró. El repentino estallido de entusiasmo parecía un poco exagerado. Estoy seguro de que te volverás más fuerte, sin duda. Pero si somos honestos, cuando se trata de pura dureza, creo que el don de Kirishima podría tener ventaja sobre tu acero. ¿Qué? Eso es imposible. Exclamó Tetsutetsu, claramente conmocionado.
Siempre había creído que su don era de primera categoría en términos de dureza. Por supuesto, después de conocer a Kaminari, se había visto obligado a reconsiderar un poco su posición, pero aún así, era una píldora difícil de tragar. Tranquilízate y escúchame, dijo Kaminari, dándole una palmadita en el brazo a Tetsu. El arrebato había atraído algunas miradas de los pasajeros que lo rodeaban, así que era mejor no causar una escena. HMPH, gruñó Tetsu, sentándose nuevamente con una mirada desafiante, como si deseara a Kaminari a demostrar su punto. Está bien, comenzó Kaminari, reprimiendo una sonrisa. La cuestión es la siguiente. El don de Kirishima se llama endurecimiento. Puede endurecer su piel de forma global o local. Aunque puede sonar similar a tu acero, no me refiero a las similitudes, sino a los posibles límites superiores. El límite de tu don está definido. El acero tiene una dureza ja. Pero en el caso de Kirishima, parece que no hay un límite obvio de lo duro que puede llegar a ser. Por supuesto, no digo que su endurecimiento sea ilimitado, pero supongo que su umbral superior es más alto que el tuyo. Si ese es el caso, la diferencia puede que no se note ahora, pero a medida que ambos sigan creciendo, puede que te resulte más evidente. Tetsu guardó silencio, intentando procesar las palabras de Kaminari. Aunque gran parte de lo que Kaminari decía eran especulaciones, no carecían de fundamento. No podía negar la lógica que había detrás de ello, aunque no quisiera aceptarla. Sí, y si lo que dices es cierto, entonces ¿qué puedo hacer al respecto? Preguntó, con la voz teñida de incertidumbre. Kaminari sonrió. Tengo una idea, aunque no puedo garantizar que funcione. No consideraba que adivinar fuera algo malo. De hecho, muchos avances científicos comenzaban con una hipótesis. Y, considerando que solo eran 15, tenían el lujo de probar y equivocarse. Incluso si fracasaban, la experiencia sería invaluable. La mirada de Tetsu permaneció ja en Kaminari, esperando que su amigo continuara. El primer paso es centrarse en dar forma, dijo Kaminari. ¿Dar forma? Repitió Tetsu, desconcertado. Sí, explicó Kaminari. Mira tus manos cuando usas tu don. Señaló los dedos cubiertos de hierro de Tetsu. ¿Notas cómo están un poco más aladas ahora? Y la forma en que tu cabello se endurece, se vuelve como púas de metal. Tetsu miró sus manos y luego se tocó el pelo rígido y metálico. Tienes razón, se ven más nítidas. Entonces, continuó Kaminari, me pregunto si tu don tiene habilidades pasivas ocultas relacionadas con el modelado y el alado. Si tus dedos y cabello pueden adoptar formas más aladas, ¿por qué no otras partes de tu cuerpo? Con el entrenamiento adecuado, podrías ser capaz de moldear conscientemente diferentes partes de tu cuerpo, convirtiendo un efecto pasivo en una habilidad activa. Los ojos de Tetsu se abrieron de par en par. Si eso fuera cierto, se abriría un mundo completamente nuevo de posibilidades para su don. ¿Quieres decir que podría convertir todo mi brazo o pierna en una espada? Preguntó con emoción en su voz. Exactamente. Kaminari asintió. Empieza por concentrarte en los cambios que sientes en tus dedos cuando activas tu don. Compara esa sensación con otras partes de tu cuerpo. Una vez que puedas identificar la diferencia, intenta aplicar esa sensación en otras partes. Kaminari sabía que en este mundo, los dones estaban estrechamente vinculados a las funciones naturales del cuerpo. Así como los atletas podían aprender a controlar grupos de músculos individuales, tenía sentido que alguien pudiera aprender a manipular los aspectos únicos de su don con suficiente práctica. Si Tetsu realmente logra hacer esto, tal vez tengamos que pensar en un nuevo nombre de héroe para él, hombre espada. ¿Cortador de hierro? Pensó Kaminari, sonriendo ante la perspectiva. Su viejo hábito de pensar en nombres para sus héroes había regresado. Chapter 42 Pikachu Band. Kaminari. Mientras Kaminari y el preocupado Tetsu entraban a la clase 1A, Yaoyorozu Momo, que acababa de llegar y colgó su costosa mochila en el gancho al lado de su escritorio, los llamó. Buenos días, Yaoyorozu-san. La saludó Kaminari con una sonrisa, saludando con la mano mientras caminaba hacia su asiento. Después de saludar a algunos compañeros de clase, sacó una carpeta sellada de su mochila con la temática de Pikachu, un producto fabricado por la empresa de su familia. ¿Qué es esto? Yaoyorozu, que lucía tan elegante como siempre, aceptó la carpeta de Kaminari con expresión curiosa.
Son algunas sugerencias y teorías que he elaborado para el desarrollo de tu don, explicó Kaminari. Pensé que podrían ser útiles. Échales un vistazo cuando tengas tiempo. Ah. Oh. Gracias, gracias. El rostro de Yaoyorozu se iluminó de sorpresa y gratitud. La carpeta parecía sustancial en sus manos y estaba claro que había mucho contenido dentro. Comprendió de inmediato que Kaminari había puesto mucho esfuerzo y dedicación en esto. Como hija mayor de la familia Yaoyorozu, una de las familias más ricas e influyentes de Japón, Momo siempre había estado rodeada de apoyo. Incluso antes de que naciera, un equipo de investigadores de Don se había estado preparando para su posible desarrollo de Don. Una vez que despertó su don, creación, los expertos de su familia desarrollaron un plan de entrenamiento detallado para ella, basado en un análisis exhaustivo de sus habilidades. Su amplio conocimiento no se debía únicamente a su propio esfuerzo. Los recursos y la orientación que le proporcionó su familia desempeñaron un papel importante. De hecho, fue el reconocimiento por parte del equipo de análisis del potencial de creación lo que la llevó a seguir un camino en el curso de héroes. De lo contrario, como miembro de una familia tan prestigiosa, una carrera en gestión empresarial habría sido una opción más tradicional. Debido a estos antecedentes, el análisis y las sugerencias que preparó Kaminari podrían no tener mucho valor técnico en comparación con el asesoramiento de los investigadores profesionales. Pero eso no disminuyó la importancia que le dio a esta carpeta. Fue el primer regalo genuino y considerado que recibió en la UA, y el sentimiento detrás de él significó mucho para ella. Esta es una muestra de agradecimiento por ayudarme, pensó Yaoyorozu, agarrando el archivo con fuerza. Necesito mantenerlo a salvo. Kaminari se dio cuenta del cuidado con el que ella tomaba la carpeta y sintió una sensación de satisfacción. Sabía perfectamente que la familia Yaoyorozu tenía sus propios expertos y que su análisis tal vez no fuera innovador para ella. Pero aún así había pasado 2 horas compilándolo. ¿Fue una pérdida de tiempo? Tal vez. ¿Fue inútil? No lo creía. Muchas personas dudan en regalar cosas que han hecho ellas mismas, porque les preocupa si son lo suficientemente prácticas o valiosas. Kaminari creía que el valor de un regalo no radicaba únicamente en su utilidad o precio, sino en la intención que lo sustentaba. Aunque sus sugerencias no fueran particularmente útiles, estaba seguro de que Yaoyorozu apreciaría el gesto. Además, como viajero en el tiempo, ¿quién puede decir que sus ideas no tenían algún valor? Después de 4 clases regulares, Kaminari notó algo extraño. Hiram, que solía acercarse a charlar durante los descansos, parecía vacilante y se abstenía de decir algo. Esto continuó hasta el almuerzo. ¡Guau! Este tofu mapo es increíble. Exclamó Kaminari mientras saboreaba un bocado del plato picante y sabroso en la bulliciosa cafetería de la UA. Había subestimado la oferta culinaria de la UA. Como escuela de primer nivel, no escatimaban en gastos y los precios eran sorprendentemente asequibles. ¿Solo 1000 yenes por un plato de tofu picante? Es prácticamente una ganga. Pensó, comparándolo con el coste de cenar en un restaurante chino al aire libre. Kaminari-kun, ¿de verdad te gusta tanto la comida picante? Preguntó Yaoyorozu, sorprendida al verlo devorar el tofu rojo intenso. No podía imaginarse comer algo tan picante. Incluso Tetsutetsu y Hiram, que conocían los gustos de Kaminari, miraban con expresión curiosa. La comida picante no era precisamente algo común para la mayoría de los japoneses. Sí, me encanta, admitió Kaminari con una sonrisa, mientras tomaba otro bocado con su cuchara. Pero es bastante caro afuera, así que solo puedo disfrutarlo de vez en cuando. Al ver lo mucho que le había gustado, decidieron no hacer más comentarios. Al fin y al cabo, los gustos personales varían y no valía la pena hacer un escándalo. Kaminari dijo girnalmente, dejando su vaso de agua sobre la mesa con nerviosismo. Yo quería hablar contigo sobre algo. Kaminari levantó una ceja, sintiendo que esa era la razón detrás de su extraño comportamiento durante toda la mañana. Pensé que algo andaba mal contigo hoy. No estás actuando como la Kyoka genial que conozco. Está bien, adelante. ¿Qué tienes en mente? Hirm dudó de nuevo, pero luego respiró profundamente. Bueno, ya sabes que te dije antes que me gusta mucho tu música, ¿sí? Kaminari asintió, todavía sin estar seguro de hacia dónde iba esto. Oye, no interrumpas. Espetó Hirm, elevando ligeramente la voz por la frustración. Kaminari se echó a reír, pillando a Hirm desprevenido. Lo miró con enojo.
¿Qué es tan gracioso? Me alegro de ver que la Kyoka que conozco ha regresado, dijo, sin que su sonrisa se desvaneciera. Hirm sintió que su tensión se aliviaba ante el tono burlón de Kaminari y su expresión se suavizó. Por alguna razón, ver su sonrisa relajada la hizo sentir un poco más segura. Yo también puedo tocar rock, ya sabes. Soy bastante bueno con el bajo, la guitarra e incluso el teclado. Así que, me preguntaba si... ¿estarías interesado en tocar juntos alguna vez? Ella soltó sus palabras de una vez, su voz más fuerte de lo habitual, atrayendo la atención de algunos otros estudiantes cercanos. Por supuesto. Kaminari asintió de inmediato, sin dudarlo ni un segundo. De hecho, ¿por qué no formamos una banda? Espera, ¿qué? Hiro lo miró con incredulidad. No esperaba que se mostrara tan entusiasta ni que llevara la conversación en esa dirección. No era lo que había imaginado en su cabeza. Cerca de allí, algunos de sus compañeros de clase, incluidos Yaoyorozu, Tetsu, Midoriya y Todoroki, no pudieron evitar escuchar con curiosidad. Sí. Continuó Kaminari, con los ojos brillantes de emoción. Incluso he pensado en un nombre para la banda. ¿Qué tal si nos llamamos Pikachu Band? Y ya tengo una idea para nuestro primer sencillo. Chapter 43. The Way of the Raikage. La decisión de formar la banda Pikachu se tomó tan casualmente durante el almuerzo que Hirm solo comenzó a procesar sus emociones después de regresar al aula. Espera, ya estoy en una banda con Kaminari. Ah, cierto, ¿y el nombre de la banda, Pikachu? En su mente apareció la imagen de un ratón eléctrico de color amarillo brillante, tocando una guitarra eléctrica y tocando Only My Railgun. Pete Hirm no pudo evitar reír a carcajadas y sonrió para sí misma. En realidad, es un nombre muy lindo. En ese momento, el sonido de pasos mes resonó desde afuera de la puerta. Antes de que la puerta se abriera, una voz familiar resonó en la habitación. ¿Qué? En el momento en que esa voz llegó al aula, Midoriya fue el primero en reaccionar. Si bien la mayoría de las personas solo estaban familiarizadas con esa voz, Midoriya no tenía dudas. Conocía esa voz de memoria. Estallido, entren por la puerta normalmente. La puerta se abrió violentamente y, al momento siguiente, la imponente Gura de All Might entró en la clase A. ¡Oh! ¡Guau! Es todo poder. No lo puedo creer. Realmente es un profesor aquí en la UA. La emoción se extendió por toda la clase. La mayoría de los estudiantes no pudieron contener su entusiasmo al ver al héroe más fuerte de Japón. Incluso estudiantes que normalmente estaban serenos como Shoto Todoroki y Yaoyorozu Momo se mostraron impresionados. Después de todo, este hombre no era un héroe cualquiera. Era el símbolo de la paz, reconocido como el mayor héroe de la era moderna. Todos habían crecido escuchando historias sobre él o viéndolo en la televisión. Para la mayoría de los estudiantes, este fue un momento surrealista. Puede que haya niños en Japón que no supieran el nombre del primer ministro, pero no había una sola persona que no supiera quién era All Might. Por ende podré conocer a All Might en persona. Kaminari no estaba tan deslumbrado como algunos de los demás, pero aún así reconoció la presencia de All Might con el debido respeto. No se podía negar el aura imponente que rodeaba al hombre. Kaminari había visto suficientes vídeos para saber que el poder de All Might estaba en un nivel completamente diferente al de otros héroes profesionales. Incluso en Endeavor, el segundo héroe de Japón, no estuvo a la altura de All Might en términos de fuerza bruta e impacto en batalla. Un vídeo en particular se quedó grabado en la mente de Kaminari, un clip corto que solo duró unos 30 segundos. Mostraba a All Might luchando contra un villano con un don de clonación. Con un solo puñetazo la pura presión del aire de un simple golpe directo envió a casi 20 clones y al suelo debajo de ellos a volar cientos de metros en el aire. Y en los momentos finales del vídeo, Kaminari pudo ver levemente capas de nubes dispersándose por la fuerza del golpe de All Might, lo que luego conremó después de verlo varias veces. Kaminari aún recordaba cómo aquel día no pudo evitar soltar las palabras One Punch Man. Su padre, sin entender la referencia, incluso lo elogió por la acertada descripción. En su mente, All Might era como una bomba nuclear con forma humana. De pie en el podio, Kaminari no pudo evitar reconocer el enorme potencial destructivo que tenía este hombre. All Might adoptó una pose similar a la de un culturista y, con una voz que había inspirado esperanza en innumerables personas, anunció. Sin más preámbulos, la lección de hoy es, entrenamiento de combate.
Como era de esperar, el que reaccionó con más entusiasmo fue Bakugo, que estaba ansioso por pelear. Su mente instantáneamente imaginó escenarios en los que se enfrentaría a Midoriya, Kaminari y Tetsutetsu, imaginando gloriosas victorias en cada batalla. No hace falta decir que, en su mente, él nunca fue el que estaba siendo golpeado. Y con eso viene esto. Mira aquí. All Might hizo un gesto hacia la pared, donde 4 las de grandes armarios se abrieron, revelando las de cajas marcadas con números verdes. Estos son sus uniformes de batalla, personalizados en base a los informes de peculiaridades y las ideas de requisitos que envió antes de la inscripción. ¡Guau! Kirishima, Tetsutetsu y los demás no pudieron ocultar su emoción. No esperaban ponerse sus propios disfraces de héroes tan pronto. En ese momento, la mirada de All Might se posó en Kaminari, quien lo había estado observando en silencio. Sus miradas se cruzaron y, por un breve segundo, Kaminari quedó desprevenido. All Might sonrió cálidamente, pensando que Kaminari podría ser uno de sus fanáticos, similar a Midoriya. Joven Kaminari, tu traje de batalla fue transferido temporalmente a una compañía de apoyo diferente, por lo que la versión más nueva aún no está terminada. Por hoy, usarás el que fabricó tu equipo de apoyo anterior. Entiendo. Kaminari asintió y luego se acercó a buscar su equipo. Una vez que regresó a su asiento, no abrió el paquete de inmediato como los demás. En cambio, miró su mano derecha y pensó: si los guantes eléctricos todavía son parte del conjunto, entonces es suficiente. Sacudió la cabeza ligeramente, resignándose a la vestimenta temporal. Luego dirigió su atención al traje de batalla blanco y dorado que estaba sobre el escritorio. Comparado con los trajes blindados o de alta tecnología de algunos de sus compañeros de clase, su atuendo era bastante simple. Consistía en una túnica blanca con detalles dorados, combinada con un pequeño dispositivo similar a un auricular que parecía funcionar como un comunicador inalámbrico, asumiendo que la empresa de soporte había seguido su diseño original. Vaya, Kaminari se quitó la chaqueta del uniforme escolar y se puso la túnica con naturalidad. Sus dramáticos movimientos hicieron que el largo dobladillo trasero de la túnica otara en el aire brevemente, revelando los caracteres estampados en ella. El primer Raikage, Kaminari, ¿qué significa eso? Preguntó Tetsutetsu, sentado detrás de él, con curiosidad. Su pregunta llamó la atención de Yaoyorozu Momo, Hirm y varios otros que estaban cerca. Intercambiaron miradas confusas, ninguno de ellos parecía entender la referencia, ni siquiera Yaoyorozu, quien se enorgullecía de su vasto conocimiento. Ella sabía lo que significaba primera generación, pero ¿qué pasaba con Raikage? Es un título que me he dado yo mismo. Kaminari terminó de ajustar el comunicador en su oído y luego se dio la vuelta con una sonrisa conada. Explicó: la voluntad del trueno sigue como una sombra, siempre presente. Ese es el significado de sombra del trueno. Hizo una pausa por un momento y su sonrisa se hizo más profunda. Y en cuanto a primera generación, representa mi ambición. Planeo ser el fundador de un nuevo legado, una nueva forma de la peculiaridad del trueno. Chapter 44. Smash and Railgun. Bonito sueño. All Might levantó el pulgar y se rió. Joven Kaminari, recuerda tus palabras de hoy. Seguro que te guiarán en tu crecimiento futuro. Sí, asintió Kaminari, reconociendo el elogio. Raikage, ¿eh? Murmuró Bakugo para sí mismo, pensando en el título. Finalmente, se burló y refunfuñó. ¡Qué nombre más raro! Pero el pensamiento desencadenó algo dentro de él. Comenzó a contemplar su futuro nombre de héroe. Tenía que ser más impresionante que el de Kaminari. ¿Qué tal, rey de la explosión? Sí, eso suena genial. En ese momento, All Might hizo una señal para que todos se prepararan. Una vez que los estudiantes se turnaron para cambiarse los disfraces de los héroes, se les indicó que se reunieran en la comunidad simulada de la escuela, el patio de juegos beta, para entrenar. All Might fue el primero en salir para preparar el lugar. 15 minutos después, los 20 miembros de la clase 1A, ahora ataviados con sus trajes de héroe personalizados, salieron del pasillo oscuro, emergiendo como héroes de un panel de cómic. Todos ellos exudaban un aura de confianza y anticipación. ¿Debería estar tocando Hero ahora mismo? Se preguntó Kaminari, imaginando una banda sonora dramática que combinara con su entrada. Si tan solo hubiera traído consigo algún equipo de música, tal vez lo hubiera hecho. No está mal. Todos lucen elegantes.
La voz resonante de All Might resonó mientras observaba a los estudiantes, con una sensación de orgullo que brotaba de su pecho. Pensó que esos jóvenes eran los futuros pilares del mundo de los héroes. Bien. All Might aplaudió. Comencemos, huevos fertilizados. Kaminari sintió que una vena se le hinchaba en la frente mientras maldecía mentalmente. All Might acaba de llamarnos, óvulos fertilizados. ¿Es normal que diga eso? Miró a su alrededor y se dio cuenta de que nadie más parecía afectado por el comentario. Tal vez no sea un insulto después de todo, tendré que buscarlo más tarde, concluyó. Sin embargo, All Might ya había comenzado a explicar los detalles de la lección de hoy. Aunque la mayor parte de lo que se ve en las noticias son batallas entre villanos al aire libre, estadísticamente hablando, hay una probabilidad mucho mayor de enfrentarse a villanos en espacios cerrados. Encarcelamientos, arrestos domiciliarios, traco de drogas clandestino, todo esto ocurre en espacios cerrados, lejos de la vista del público. Hizo una pausa por un momento y tosió levemente antes de continuar. Ejem. De todos modos, los villanos más astutos se esconden en las sombras. El ejercicio de hoy será un escenario de batalla de 2 contra 2 en interiores. Se dividirán en 2 grupos. Villanos y héroes. Los villanos esconderán un arma nuclear en algún lugar de su fortaleza, y el trabajo de los héroes es localizarla y asegurarla dentro del límite de tiempo. Los villanos, por supuesto, deben protegerla o capturar a los héroes para ganar. All Might hizo otra pausa para darles tiempo a los estudiantes de procesar las reglas antes de continuar. La ubicación del arma nuclear depende del equipo de villanos, así que asegúrense de considerar sus dones al decidir dónde colocarla. Kaminari asintió para sí mismo. Bastante simple. Usa dones para defenderte o atacar en un espacio reducido. Entendido. La siguiente parte del ejercicio consistió en sacar nombres al azar para determinar los equipos, que All Might había preparado de antemano. Sacó los nombres de 2 cajas separadas y anunció las parejas. Grupo A. Midoriya Izuku y Uraraka Ochako. Grupo B. Shoto Todoroki y Shohime Ezo. Grupo C. Yao Yorozu Momo y Minoru Mineta. Grupo D. Bakugo Katsuki e Ida Temya. Grupo E. Asido Mina y Aoyama Yuga. Grupo F. Zero Anta y Koda Koji. Grupo G. Kaminari Denki y Hiro Kyoka. Grupo H. Tokoyami Fumikage y Yasuitsuyu. Grupo primero. Ojiro Masirao y Toru Agakure. Grupo J. Kirishima e Hiro y Tetsu. Kaminari miró a su compañero, Hirm Kyoka, y luego a Tetsu, que había sido emparejado con Kirishima. Una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Esos 2 tipos testarudos juntos? Eso va a ser algo. Los estudiantes se reunieron rápidamente con sus compañeros asignados, algunos gritando palabras de aliento, otros susurrando en voz baja para discutir la estrategia. Sin embargo, estudiantes como Bakugo y Todoroki permanecieron en silencio, ambos exudando una confianza que parecía hacerlos ajenos a sus compañeros. Ahora, el primer partido. Anunció All Might con su sonrisa característica, sacando 2 bolas con números de las cajas blancas y negras. El grupo A será el de los héroes. Señaló a Midoriya y Uraraka. El grupo D será el de los villanos. Hizo un gesto hacia Bakugo e Ida. El resto de ustedes, diríjanse a la sala de control para observar. Mientras Kaminari seguía al resto de la clase hacia la sala de control poco iluminada, su mirada se detuvo en Midoriya. Esto debería ser interesante. Veamos de qué se tratan realmente tus dones. Kaminari, la voz de Hiro interrumpió sus pensamientos mientras se inclinaba para susurrar. Pareces realmente interesado en Midoriya. Kaminari parpadeó, distraído momentáneamente por su proximidad antes de asentir. Sí, lo soy. ¿No crees que sus dones son fascinantes? Actúa como si no tuviera nada especial, pero cuando usa su poder, es como si fuera una persona completamente diferente. Tengo curiosidad por ver qué hará en este ejercicio. Las pantallas que tenían frente a ellos parpadearon y cobraron vida, mostrando diferentes ángulos del área de simulación. Kaminari observó atentamente cómo Midoriya y Bakugo se enfrentaban. Los primeros movimientos de Midoriya fueron impresionantes, mostrando rapidez de pensamiento y una habilidad casi sobrenatural para predecir las acciones de Bakugo. Midoriya es inteligente, pensó Kaminari, sintiendo cierto aprecio por las habilidades tácticas del chico. Pero ¿cuánto de eso se debe a conocer los movimientos de Bakugo de antemano? De repente, una de las pantallas se vio envuelta en llamas y la potencia de la explosión de Bakugo abrumó la señal de la cámara.
Kaminari y los demás solo pudieron mirar, sintiendo el calor de la explosión incluso a través del monitor. ¡Guau! Lo vio todo. Exclamó Kirishima, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Es solo entrenamiento, hombre. ¿De verdad era necesario? Sí, ¿en qué estaba pensando? Podría haber lastimado gravemente a Midoriya en un espacio tan reducido, murmuró Tetsutetsu, con una expresión cada vez más sombría. Su opinión de Bakugo ya era baja, pero esto la empeoró aún más. Idiota imprudente. Espera, Kaminari señaló la pantalla, donde Midoriya había reaparecido, aparentemente ileso. Midoriya está bien. Mira, está a punto de hacer su movimiento. Y tal como Kaminari predijo, Midoriya brilló una vez más. Sin embargo, esta vez no eran solo sus dedos los que brillaban. Todo su brazo derecho estaba cargado de poder. Esma. La onda expansiva silenciosa del puñetazo de Midoriya se mostró en los monitores. La fuerza destruyó el techo y gran parte del área circundante. El edificio se sacudió como si hubiera explotado una bomba. ¿Qué demonios acabo de ver? Murmuró Kaminari, mientras su mente luchaba por comprender el nivel de poder que Midoriya acababa de desatar. Era similar a la fuerza destructiva de su propio cañón de riel, tal vez incluso más fuerte en términos de impacto puro. La sala quedó en silencio mientras procesaban lo que acababa de suceder. Hirm, que había estado observando en silencio junto a Kaminari, habló de repente. Eso es más o menos lo mismo que cuando usaste tu movimiento con Tetsutetsu, ¿verdad? Sus palabras sacaron al resto de la clase de su estado de shock y atrajeron su atención hacia Kaminari. Olmig, que estaba cerca, también pareció recordar ese destello dorado del examen práctico de Kaminari. De hecho, mientras Kaminari procesaba la comparación, la mirada de Olmig se desvió hacia él. El cañón de riel de Kaminari en ese entonces era tan poderoso como el Smash de Midoriya. Pero mientras que Midoriya solo puede desatar tal fuerza con One for All y sufrir una intensa reacción, Kaminari logró eso sin ningún inconveniente visible. Chapter 45. The Second Battle Between Group B and Group G. Kaminari vio la mirada en los ojos de Olmig y ya podía adivinar lo que pasaba por su mente. Riendo, bromeó. Para aquellos que tengan curiosidad, tal vez una vez que Midoriya se recupere de sus heridas, podamos hacer que pruebe mi Railgun. Veamos qué movimientos son más impactantes. Aunque Kaminari estaba medio bromeando, una pequeña parte de él sentía genuina curiosidad. Sin embargo, también sabía que Olmig nunca aceptaría algo tan peligroso. Por supuesto. Buen chiste. Olmig sonrió, pero rápidamente se puso serio y miró a Midoriya en la pantalla. Pero eso es demasiado peligroso. En primer lugar, no lo permitiré bajo ninguna circunstancia, y espero que ninguno de ustedes siquiera considere intentarlo en privado. Su tono se oscureció. Según mi experiencia, si sus poderes chocaran de frente, la onda expansiva resultante probablemente sería fatal. Incluso si tuvieran la suerte de sobrevivir, las lesiones graves serían inevitables. Entonces, Kaminari, prométeme que no volverás a pensar en eso. Kaminari se encogió de hombros, sintiéndose un poco decepcionado, pero entendiendo el peso de la advertencia de Olmig. Está bien, solo estaba bromeando. No lo haré. Al oír esto, Olmig realmente se relajó. Había estado genuinamente preocupado de que estos estudiantes jóvenes e imprudentes pudieran intentar saciar su curiosidad desaándose entre sí para ver quién era más fuerte. Los adolescentes normales podrían tener una pelea y salir airosos con algunos moretones, pero si Kaminari y Midoriya, ambos capaces de un poder increíblemente destructivo, pelearan de forma imprudente, las consecuencias serían catastróficas. En ese momento, Midoriya ya había sido trasladado a la enfermería de la escuela para su recuperación. Mientras tanto, Bakugo, Iida y Uraraka regresaron a la sala de monitoreo, a la espera de la evaluación final de All Might. El resultado de la batalla fue claro. El grupo A de Midoriya ganó el ejercicio de entrenamiento. Sin embargo, desde una perspectiva del mundo real, la situación contaba una historia diferente. Ni Bakugo ni Iida habían sufrido heridas ni habían sido capturados, mientras que tanto Midoriya como Uraraka estaban incapacitados, uno gravemente herido y el otro apenas consciente. En un escenario de combate real, su derrota habría sido segura. Por eso Tokoyami se susurró a sí mismo. Gana la batalla, pierde la guerra. El mejor intérprete esta vez fue Iida, declaró Olmig con su habitual voz resonante. Kaminari estuvo de acuerdo en silencio con esta evaluación.
Midoriya y Bakugo habían abordado el ejercicio como si fuera solo una prueba escolar, pero habían pasado por alto un aspecto crítico. La esencia del curso de héroes era entrenarlos para que fueran héroes profesionales. Para tener éxito de verdad, necesitaban abordar cada ejercicio con la mentalidad de un héroe profesional, no solo de estudiantes. Kaminari había captado esta idea durante el examen de ingreso y la había utilizado para orientar sus acciones, optando por enfrentarse al robot de punto cero a pesar de saber que podría fracasar. Se había centrado en el panorama general. Una vez que Yaoyorozu terminó su análisis detallado del partido, All Might se preparó para la siguiente ronda. Muy bien. Vayamos a una nueva ubicación y preparémonos para la segunda batalla. Después de mudarse a otra sala de control en un edificio diferente, All Might les recordó a todos. Asegúrense de reaccionar sobre los excelentes comentarios de Yaoyorozu. Piensen en ello detenidamente antes de sumergirse en el próximo partido. Con esto, metió la mano una vez más en las cajas blancas y negras para determinar los equipos. En la segunda batalla, el equipo de los héroes será, el grupo B. Los villanos serán, el grupo G. Cuando se anunciaron los resultados, los estudiantes intercambiaron miradas, tratando de recordar quién estaba en cada grupo. Entonces, Kaminari Denki, Hiro Kyoka, Shoto Todoroki y Shoji Mezo dieron un paso adelante y salieron en silencio. Es Kaminari contra Todoroki, exclamó Zero, con los ojos muy abiertos por la emoción. Jaja, esto va a ser intenso. Mina ha sido prácticamente saltó de entusiasmo. Sin embargo, Bakugo permaneció en silencio. De todos los estudiantes de la clase 1A, él era el que más ansiaba ver cómo se comparaban los poderes de Kaminari y Todoroki. Eran realmente mucho más fuertes que él. No podía aceptarlo. No lo haría. No voy a conformarme con el tercer puesto de ninguna manera, pensó Bakugo, apretando los puños mientras veía a Kaminari y Todoroki marcharse. Soy el mejor. Soy el que va a ganar. No esperaba que esos dos estuvieran juntos, murmuró All Might para sí mismo, con expresión seria. Luego, volviéndose hacia el resto de la clase, dijo. Ustedes quédense aquí. Voy a salir a vigilar todo. Sin dar muchas explicaciones, se fue rápidamente, preparándose para intervenir si algo salía mal. ¡Guau! Su partido tiene nervioso incluso a All Might, dijo Kirishima, rascándose la nuca y sonriendo. Yo también lo espero con ansias, añadió Yaoyorozu, siguiendo con la mirada a Kaminari en la pantalla. TCH, Kaminari ganará seguro, declaró Tetsu con absoluta confianza en su amigo. Por una vez, nadie le discutió. La actuación anterior de Kaminari le había ganado el respeto de la clase y muchos creían que tenía la fuerza para enfrentarse a Shoto Todoroki, el alumno más recomendado. ¿Pero quién era más fuerte? Esa era la verdadera pregunta. Mientras tanto, en el cuarto piso del edificio donde se llevaría a cabo la batalla, Kaminari y Hiro se estaban preparando. Hiro dijo Kaminari mirándola. Tu don te permite ampliar los latidos de tu corazón y usarlos como un ataque basado en el sonido, ¿verdad? Hirma sintió y señaló sus botas de combate especiales. Sí, puedo emitir ondas sonoras de rango medio a través de estos altavoces. Es lo suficientemente potente como para causar daños graves. Bien. Te quedarás aquí y vigilarás el pasillo. Si Shoji aparece, intenta detenerlo hasta que se acabe el tiempo. Hirm frunció el ceño. ¿Qué pasa con Todoroki? ¿Sus poderes de hielo son? Yo me encargaré de Todoroki. No llegará a este piso. Kaminari hizo clic en el comunicador que llevaba en la oreja y comenzó a caminar hacia la salida. ¿A dónde vas? ¿En serio planeas enfrentarte a ambos tú solo? Preguntó Hirm con voz preocupada. Kaminari sonrió con sorna y no se detuvo mientras bajaba las escaleras. El don de Todoroki es el hielo. Si nos quedamos en un espacio reducido, estamos perdidos. Voy a arrastrarlo afuera. Hirm parpadeó confundido. ¿Luchar contra él, afuera? Incluso All Might, que escuchaba por su auricular, levantó una ceja. ¿Este muchacho, realmente planea pelear directamente con Todoroki? Al otro lado del edificio, Shoto Todoroki y Shoji Mezo ya habían comenzado su aproximación. Hay alguien en una habitación en el lado norte del cuarto piso, informó Shoji, y sus 4 orejas adicionales transmitieron la información. El otro, se está moviendo rápido, viene directo hacia nosotros. Todoroki asintió y dio un paso adelante. Sal afuera. Esto se va a poner peligroso.
Antes de que Shoji pudiera responder, una luz dorada y brillante brilló en el pasillo oscuro. La luz se intensificó rápidamente, acompañada por el sonido crepitante de la electricidad. «Está aquí», gritó Shoji. La expresión de Todoroki permaneció tranquila, pero sus movimientos fueron rápidos. Presionó su mano contra la pared y activó su don de hielo. En un instante, el corredor se llenó de gruesos y brillantes carámbanos que se dispararon hacia adelante, expandiéndose rápidamente y congelando todo a su paso. Tu estrategia no es mala, pensó Todoroki mientras se concentraba en la luz que se acercaba. Pero hay una brecha entre nosotros que no podrás cerrar. Chisporrotear. Chapter 46. Shoto en Kakashi Choice. ¿Qué es eso? Shoji, que estaba detrás de Todoroki, sintió de repente un dolor agudo en sus oídos copiados y una intensa luz dorada le cegó la vista. Por un breve instante, no pudo ver nada en absoluto. Grieta. La luz, más rápida que el sonido, iluminó la habitación antes de que el zumbido eléctrico y áspero llegara a sus oídos. Pero eso no era lo que preocupaba a Shoji. Había sido alcanzado por la electricidad. Ah. El grito de Shoji duró solo un momento, la luz dorada y el sonido desaparecieron casi tan rápido como habían aparecido. Cuando la luz se atenuó y el sonido se desvaneció, Todoroki miró a su alrededor. Su pared de hielo, agrietada pero aún en pie, lo había protegido, pero faltaba algo. Se ha ido. Todoroki frunció el ceño mientras escaneaba el área, dándose cuenta de que Shoji había desaparecido. Para ser honesto, no comprendió del todo lo que acababa de pasar. Después de desatar su ataque de hielo, todo lo que había oído fue el rápido crepitar de la electricidad, seguido del destello cegador de una luz dorada. Sus instintos se habían activado justo a tiempo, lo que le permitió congelar el área a su alrededor, formando una pared protectora de hielo. Pero ahora Shoji no estaba a la vista. Desde afuera, se escuchó la voz de Kaminari, aunque su tono tenía un matiz travieso. Oye. Héroe, ¿qué tal si te despides de tu compañero? All Might, que observaba desde un tejado cercano, miró a Kaminari con cierta incredulidad. ¿Qué les pasa a estos chicos hoy? Primero Ida y ahora Kaminari, ¿por qué están tan ansiosos por jugar a ser villanos? En la sala de control, los demás estudiantes intercambiaron miradas. Yao Yorozu, reprimiendo una sonrisa, de repente se rió entre dientes. Es bastante encantador cuando se pone así. Ashido Mina asintió con entusiasmo. Es como el príncipe malvado de una película. Bueno, todavía está un poco detrás de mí en estilo, pero, sí, lo veo, agregó Aoyama Yuga con un dramático movimiento de su brillante capa. En la pantalla, Todoroki emergió silenciosamente del edificio y miró fijamente a Kaminari, que estaba esperando afuera. El pobre Shoji estaba desplomado contra un poste telefónico cercano, completamente paralizado, observando impotente. Me convertí en prisionero, en un minuto, Shoji suspiró para sí mismo, sintiendo una mezcla de frustración e incredulidad. ¿Cómo lograste romper mi hielo? Preguntó Todoroki con frialdad, su voz delatando un dejo de confusión. ¿Quieres saberlo? Kaminari se encogió de hombros y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Lo hice con una moneda de 100 yenes. Lanzó una pequeña moneda de metal al aire. La luz del sol brilló intensamente antes de que él la volviera a atrapar con un movimiento huido y experto. Deja de bromear, murmuró Todoroki, frunciendo el ceño. No creyó ni por un segundo la explicación de Kaminari. ¿Una broma? Tal vez, dijo Kaminari con indiferencia. Luego, interrumpiendo lo que Todoroki estaba a punto de decir, hizo un gesto hacia Shoji. Deberías estar más preocupado por tu compañero, ¿no crees? Todoroki miró a Shoji antes de responder con calma. Descansa ahí por ahora. Te sacaré pronto. Mientras hablaba, el costado derecho de Todoroki comenzó a emanar aire frío. Estaba claro que se estaba preparando para una pelea seria. Pero Kaminari aún no había terminado de jugar. Levantó la mano y señaló el edificio que estaba detrás de él. Pero héroe, la bomba nuclear que hay dentro está a punto de explotar. ¿Estás listo para abandonar a tu compañero? La expresión de Todoroki se congeló. All Might, el único que podía escuchar la conversación desde su posición privilegiada en la azotea, se quedó atónito ante las palabras de Kaminari. Este chico, es demasiado convincente como villano.
La voz de Kaminari adquirió un tono burlón mientras continuaba presionando a Todoroki, agregando una cruel presión psicológica a la ya pesada carga del joven héroe. No nos queda mucho tiempo. Elige, héroe. La sonrisa de Kaminari se ensanchó. Es muy sencillo. Entrega a tu compañero y detén la bomba, o lucha contra mí y observa cómo explota la bomba, llevándose consigo toda la ciudad. Si yo fuera tú, me olvidaría del compañero. Eres un héroe, ¿no? La misión es lo primero. Eso es lo que hacen los héroes profesionales, ¿no? El rostro de Todoroki se ensombreció. Sabía que esto era solo un ejercicio, un escenario de entrenamiento. Pero el objetivo del ejercicio era actuar como verdaderos héroes profesionales. Eso significaba tomar decisiones como lo haría un héroe profesional en una situación del mundo real. Y las palabras de Kaminari lo desgarraban. La misión, o el compañero. Ya no se trataba solo del entrenamiento. Se sentía como algo personal. Las palabras de Kaminari reejaban las difíciles decisiones que Todoroki enfrentaría en su futuro como héroe. ¿La misión o el socio? Esa era la misma pregunta que Kakashi, de otro mundo más duro, había enfrentado mucho tiempo atrás. En aquel entonces, Kakashi había elegido la misión por sobre las vidas de sus compañeros. Ahora, Kaminari observaba con interés, preguntándose cuál sería la respuesta de Todoroki. All Might, que seguía observando desde la azotea, sintió un escalofrío en la espalda. Joven Kaminari, ¿cómo se te ocurrió algo así? Jugar con el corazón de alguien hasta este punto, es aterrador. Decidió entonces que, después de que terminara esta sesión, tendría que hablar con el director Nezu. El potencial de Kaminari debía ser vigilado de cerca, este chico tenía la astucia de un villano y si alguna vez se adentraba demasiado en la oscuridad. El cronómetro seguía corriendo, pero Todoroki permanecía en silencio, perdido en sus pensamientos. Su confusión interna era evidente para todos los que miraban las pantallas en la sala de control, aunque no podían escuchar la conversación. En la mente de Todoroki, dos voces discutían de un lado a otro. La bomba es la mayor amenaza. Si explota, no importará si salvo a Shoji. Todos morirán. Pero si ahora renuncio a mi pareja, ¿qué haré la próxima vez? ¿Y la próxima vez? ¿Volveré a renunciar? ¿Cada vez más rápido? Si elijo la misión una y otra vez, ¿seguiré siendo yo mismo? ¿Me convertiré en, como él? Los pensamientos de Todoroki se dirigieron hacia su padre, Endeavor. La búsqueda fría e implacable de fuerza de su padre, su mirada sin emociones. Todo pesaba en la mente de Todoroki y lo asfixiaba. No, no soy como él, no soy el mismo. No soy el mismo. De repente, Todoroki levantó la cabeza y Kaminari pudo ver una feroz determinación ardiendo en sus ojos. El hielo comenzó a formarse rápidamente a los pies de Todoroki, avanzando hacia adelante para atacar. ¿Ya has elegido a tu pareja, eh? Sonrió Kaminari, impresionado. Buena elección. Pero, se acabó el tiempo. Los villanos ganan. Kaminari sonrió mientras miraba el cronómetro. Dudaste demasiado, Todoroki. Chapter 47. Kaminari's Choice. Grieta. Kaminari miró con calma el carámbano de 2 metros de altura que tenía frente a él, a solo medio metro de distancia. Cuando la simulación llegó a Suene, la sonrisa traviesa de su rostro se desvaneció y fue reemplazada por su habitual sonrisa relajada. Hombre, esto es bastante genial, podía sentir el aire frío bañándolo mientras miraba al sol. Comparado con esto, realmente supera mis dones. Aire acondicionado incorporado, natural y ecológico, pensó Kaminari divertido. Mientras tanto, en el cuarto piso, Hirm seguía de guardia, preguntándose por qué se había acabado el tiempo. Confundida, murmuró, ¿qué pasó? De vuelta en la sala de monitoreo, donde Yaoyorozu, Bakugo y los demás habían estado siguiendo de cerca el partido, todos compartieron expresiones similares de confusión. ¿Qué está pasando? Ojiro movió su cola, rompiendo el silencio. ¿Por qué no ha pasado nada todavía? Kirishima se rascó la cabeza, desconcertado por la falta de acción. ¿Todoroki no hizo nada? ¿Por qué? Se preguntó a Sui en voz alta, tocándose los labios pensativamente. TCH. Bakugo chasqueó la lengua con fastidio, claramente no impresionado. Qué aburrido. Bueno, mientras Kaminari haya ganado, no importa, sonrió Tetsutetsu, completamente despreocupado por los detalles. Para él, el resultado era lo único que importaba.
No lo entiendo, Yao Yorozu, que normalmente conaba en su capacidad para entender todo, sacudió la cabeza con desconcierto, decidiendo esperar la explicación de Kaminari más tarde. Debajo del edificio, Kaminari permanecía en silencio, esperando a que Hirm bajara. Olmig, de pie entre Kaminari y Todoroki, miraba de vez en cuando a Kaminari con una mezcla de curiosidad y preocupación. Después de una larga pausa, Olmig finalmente rompió el silencio y miró a Kaminari con expresión pensativa. Si fueras tú, ¿qué elegirías? A mí. Kaminari no se sintió presionado. Con una sonrisa despreocupada, respondió. No lo dudaría. Recuerden, solo los niños se preocupan por tomar decisiones. ¿Eh? Olmig parpadeó, sorprendido por la respuesta. ¿Qué quieres decir? Preguntó Todoroki con voz todavía fría y con un ligero rastro de curiosidad en su tono. Quiero decir, explicó Kaminari, acercándose al gran Karanban frente a él y tocándolo suavemente, con un tono tranquilo y firme, atacaría directamente al villano, trataría de rescatar a mi compañero y luego me ocuparía de la bomba nuclear después. Pero si haces eso, hay una buena posibilidad de que la bomba explote, destruyendo toda la ciudad debido a tu elección, respondió Todoroki con el ceño fruncido. Sí, pero no es una garantía, ¿verdad? Kaminari continuó, su voz cada vez más tranquila. Claro, puede que la bomba explote. O puede que salve a mi compañero y aún tenga tiempo de detener la bomba. Todo es cuestión de posibilidades. Olmigt observó la conversación entre los dos jóvenes héroes y reaccionó en silencio sobre las palabras de Kaminari. Por extraño que parezca, sus propias conclusiones coincidieron con las de Kaminari, aunque esperaba lo contrario. ¿Pero qué pasa si fallas? Todoroki empezó a protestar, pero Kaminari lo interrumpió. Sí, ¿y si no lo hago? ¿Y si las cosas salen mal y la bomba explota? Kaminari se encogió de hombros, con tono indiferente. Si sucede, sucede. La gente tiene que aprender que el hecho de esforzarse al máximo no significa que se tenga garantizado un buen resultado. La voz de Kaminari se volvió más firme. Pero poder afrontar las consecuencias de tus decisiones, sin arrepentimiento, es algo que la gente debería aprender. Al menos de esa manera, no morirás lleno de remordimientos. Todoroki se quedó en silencio, claramente afectado por las palabras de Kaminari. No estaba seguro de si la filosofía de Kaminari era correcta, pero le tocó la fibra sensible. Definitivamente era mejor que la vacilación que lo había paralizado antes. Fue entonces cuando Olmigt intervino. Pero Kaminari, ¿cómo le explicarías eso a los ciudadanos que lo pierden todo por tu decisión de no arrepentirte? ¿Eh? ¿Qué tendría que explicar? Preguntó Kaminari con indiferencia al ver a Hirm acercándose desde el pasillo. Con una sonrisa, pasó junto a Olmigt. Si estoy muerto, como ellos, e hice lo mejor que pude, ¿es explicación suficiente, no crees? Los ojos de Olmigt se abrieron de par en par, sorprendido por la naturalidad de la respuesta de Kaminari. Kaminari continuó caminando hacia Hirm, luego se detuvo y miró al héroe número 1. Quizás exista una opción perfecta e ideal que funcione para todos, dijo Kaminari, sonriendo suavemente. Pero no hay muchas de esas en la vida, ¿verdad? Luego, mientras reanudaba su caminata hacia Hirm, dejó a Olmigt y Todoroki con un último pensamiento. Por supuesto, si fueras tú, Olmigt, estoy seguro de que serías capaz de encontrar la elección perfecta. Su voz se fue apagando a medida que se alejaba. Después de todo, con habilidades diferentes se obtienen resultados diferentes. Todoroki se quedó allí, todavía procesando las palabras de Kaminari. Haz tu mejor esfuerzo, para que no tengas remordimientos. Mientras tanto, Olmigt, lleno de admiración y preocupación, observó a Kaminari irse. Miró las letras doradas en la espalda de Kaminari que decían el primer Raikage ondeando en la brisa y pensó para sí mismo. Este niño, será alguien importante en el futuro al mismo tiempo. Sin embargo, su preocupación se acentuó. La mentalidad de Kaminari, aunque con hada, caminaba sobre una delgada línea. Si se desviaba demasiado, fácilmente podría desviarse hacia un camino demasiado peligroso para cualquier héroe. Kaminari. La voz de Hirm lo trajo de vuelta al presente. Corrió hacia Kaminari con expresión confusa. ¿Qué pasó allí afuera? ¿A qué te refieres? Respondió Kaminari sonriendo con frialdad. Yo me encargué de todo, eso es todo. Hirm enarcó una ceja, sintiendo que estaba escondiendo algo. ¿Manejado? ¿Qué significa eso? Exactamente lo que parece, dijo Kaminari riéndose, quitándole importancia. No quería agobiarla con los detalles más importantes de su encuentro con Todoroki.
Ella no necesitaba preocuparse por todo eso. Pero ¿no tenía Todoroki también 15 años, como ella? Kaminari se encogió de hombros para sus adentros. Todoroki es un genio de élite, puede con todo. Creo en él. Pronto, All Might regresó y anunció el inicio del tercer partido. Con una amplia sonrisa, gritó. En el tercer partido, el equipo de los héroes es el grupo J y el equipo de los villanos es el grupo C. La siguiente pareja de estudiantes dio un paso adelante, Kirishima y Tetsu del grupo J, junto con Yaoyorozu y Mineta del grupo C. Todos se reunieron para ver cómo se desarrollaba la nueva batalla, mientras Todoroki y Shoji, todavía agobiados por el combate anterior, permanecieron callados y distantes. Mientras las pantallas se iluminaban y mostraban el próximo encuentro, Kaminari no pudo evitar observar con atención. Esta vez, eran Tetsu y Kirishima los que se lanzaban de cabeza a la batalla, dos muchachos contundentes que no se preocupaban demasiado por la estrategia, sino por la fuerza bruta. Ni siquiera pensaron en esto, ¿verdad? Kaminari se rió entre dientes, observando a la pareja buscar sistemáticamente en cada habitación. Pero del lado del villano, Yaoyorozu estaba preparando algo. Usando sus dones, había colocado la bomba nuclear en el lugar más estratégico y luego comenzó a fabricar algo más. ¿Qué está haciendo? Kaminari entrecerró los ojos hacia la pantalla, viendo cómo Yaoyorozu usaba sus dones para crear un gran imán Y. ¿Un juego de latas de pintura en aerosol? De repente, el corazón de Kaminari se hundió. Oh, no, tengo un mal presentimiento sobre esto. Chapter 48. Minoru Mineta's Hand Speed. Rabieta y Kirishima respiró profundamente, mirando el número 8 en la pared y murmuró, un poco sin aliento. ¿Crees que están en el piso superior? Solo quedan 3 pisos. Sí, a juzgar por cómo están organizadas las cosas, tiene que ser lo más alto, respondió Tetsu con conanza, enderezándose. Kirishima suspiró al darse cuenta de lo obvio que era. Se acercó a la escalera y miró hacia arriba. Muy bien, ¿cuál es el plan? ¿Plan? Tetsu se burló. Con nuestros dones, ¿qué otro plan necesitamos? Kirishima se rascó el pelo rojo y puntiagudo, riéndose de su propia pregunta sin sentido. Bien, supongo que solo hay una manera de abordar esto. Exactamente, vamos. No importa lo que Yaoyorozu y Mineta tengan reservado para nosotros, solo podemos afrontarlo de frente. Con eso, Tetsu activó su Kirk, cubriendo su cuerpo con una capa de hierro endurecido, y lentamente comenzó a subir las escaleras. Kirishima lo siguió de cerca, aunque mantuvo su Kirk inactivo por ahora. Su habilidad de endurecimiento, aunque fuerte, le dificultaba moverse libremente, y no podía durar mucho. Mientras tanto, en el piso superior, Momo se apoyó contra la pared, escuchando atentamente los pasos que se acercaban y que resonaban en la escalera de abajo. No hizo ningún movimiento innecesario ni intentó atraerlos más. Eso habría sido demasiado obvio y podría haberlos alertado. A pesar de que Tetsu y Kirishima fueron directos en su enfoque, incluso ellos se darían cuenta si algo se parecía demasiado a una trampa. Así que, en lugar de eso, Momo esperó en silencio, preparando su trampa con cuidado. Ya vienen y ahora podía oír los pasos pesados, lentos y cautelosos. Claramente, Tetsu y Kirishima estaban en alerta máxima. No importa lo cautelosos que sean, pensó Momo con una sonrisa maliciosa. De todas formas, tendrán que pasar por este corredor. Pero su sonrisa burlona se desvaneció rápidamente cuando miró hacia un lado. Minoru Mineta, su compañero, la estaba mirando una vez más desde un ángulo desafortunado, con los ojos pegados a sus piernas y al dobladillo de su falda. Jeje, Mineta se rascó nerviosamente las uvas moradas de la cabeza cuando se dio cuenta de que lo habían descubierto. A pesar de su vergüenza, sus ojos no pudieron evitar volver a dirigirse a su pecho. ¡Guau! Estar en equipo con Yaoyorozu es un sueño hecho realidad. Aulló Mineta en su mente, prácticamente babeando. Momo suspiró. Lidiar con las payasadas de Mineta era agotador. Aún así, volvió a centrar su atención en la tarea que tenía entre manos, justo cuando la voz de Kirishima resonó en el pasillo. ¿Por qué está tan oscuro aquí? Kirishima vaciló, mientras sus ojos se adaptaban al pasillo oscuro. Tetsu también se dio cuenta de que algo no iba bien. Miró hacia atrás, al corredor por el que habían pasado antes, y luego al pasillo oscuro que había delante. Había una clara diferencia en la iluminación.
Definitivamente están en el pasillo de ahí adelante. Declaró Tetsutetsu. Sí, no es broma, murmuró Kirishima. El verdadero problema es que este pasillo es 100% una trampa y tenemos que atravesarlo. Tetsutetsu frunció los labios. Y con nuestros dones, no hay forma de evitarlo, ¿eh? Tendremos que entrar directamente. Hombre, ¿por qué terminamos en el mismo equipo y...? Kirishima gimió de frustración, pero aceptó la situación. Activó su don de endurecimiento y su cuerpo se convirtió en una armadura sólida como una piedra, aunque dejó algunas articulaciones exhibles para mantener algo de movilidad. Muy bien, hagámoslo. Tanto Tetsutetsu como Kirishima mantuvieron la mirada ja en la puerta que se encontraba al final del pasillo, temerosos de que Mineta apareciera y les lanzara sus pegajosas uvas. Prestaron menos atención a sus pies, conados en que el camino que tenían por delante estaba despejado. Grieta, ¿eh? ¿Qué fue ese sonido? Se miraron el uno al otro antes de mirar hacia abajo simultáneamente. El rostro de Kirishima se desanimó. Algo pegajoso y negro se le pegó al pie. Temió las uvas moradas de negro. Se dio cuenta Kirishima al notar las trampas hábilmente camuadas. El piso y las paredes habían sido recubiertos de tal manera que las trampas eran casi imposibles de detectar. Quítate los zapatos. Tetsutetsu tuvo un raro golpe de genialidad y estaba a punto de compartir su plan cuando la voz de Momo resonó desde el pasillo. Tetsutetsu, mira aquí. ¿Eh? Tetsutetsu instintivamente se giró hacia su voz, solo para ver a Momo y Mineta juntos, sosteniendo un imán enorme, apuntando directamente hacia él. ¡Ah! Antes de que Tetsutetsu pudiera reaccionar, la poderosa fuerza del imán lo atrajo hacia adelante y lo estrelló contra él con un fuerte ruido metálico. ¡Auge! El impacto resonó por todo el pasillo, el sonido del metal golpeando contra el metal resonó como un trueno. Es ahora. Cuando el plan se puso en marcha, Momo no perdió un segundo. Sacó un rollo de cinta de su cintura con el objetivo de atar a Tetsutetsu. Según las reglas de la competencia, atar a un oponente con esta cinta significaba que estaba oficialmente eliminado. Pero Tetsutetsu no se rendiría sin luchar. Desactivó su don y su cuerpo volvió a la normalidad mientras intentaba liberarse. Después de todo su entrenamiento con Daimon Sensei, había aprendido a no rendirse nunca sin un contraataque. Mientras tanto, Kirishima, después de quitarse los zapatos, corrió por el pasillo a toda velocidad. El partido estaba llegando a su momento crítico. Pero justo cuando Tetsutetsu recuperó el equilibrio, el comportamiento aparentemente lento de Mineta desapareció. Su mirada se agudizó y, en un instante, sus manos se movieron a una velocidad sorprendente. En tan solo un instante, dos uvas negras volaron de las manos de Mineta, pegando los brazos de Tetsutetsu a su cintura, inmovilizándolo. ¿Qué demonios? Gritó Kaminari desde la sala de vigilancia, mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. ¿Es eso lo que quieren decir con velocidad legendaria de la mano de un solo hombre? Ver para creer. Tetsutetsu, con los brazos pegados, no pudo evitar mirar con frustración cómo Yaoyorozu lo envolvía con calma con la cinta, sellando su destino. Desesperado, gritó pidiendo ayuda. Kirishima. ¿Qué estás haciendo? Ven aquí y ayúdame. Su voz resonó con fuerza por el pasillo, pero aunque estaba completamente inmovilizado, no llegó ayuda. En cambio, escuchó la voz resignada de Kirishima detrás de él. Olvídalo, hombre. Hemos perdido. Tetsutetsu, todavía confundido, no comprendía lo que había sucedido. Pero si hubiera podido darse la vuelta, se habría dado cuenta inmediatamente del problema. Kirishima había pisado otra uva negra. No había forma de que Mineta dependiera de una sola trampa de uvas. Bajo la guía de Momo, se habían colocado estratégicamente varias uvas cuidadosamente camuadas a lo largo del camino, atrapando a ambos chicos. De vuelta en la sala de monitoreo, estallaron vítores, especialmente por la brillante actuación táctica de Momo. Incluso Olmig, que había estado observando en silencio, quedó impresionado. Bien hecho, Yaoyorozu Momo. Excelente uso de la estrategia y el trabajo en equipo. Kaminari tampoco pudo evitar sentirse sorprendido. Anteriormente había pensado que esas elaboradas estrategias de batalla del anime eran exageradas. Pero después de presenciar el plan de Momo en acción, se vio obligado a reconsiderarlo. El llamado aplastamiento del cociente intelectual, resulta que es real después de todo, murmuró para sí mismo, sonriendo con renovado respeto.
Chapter 49. A Girl's Voice. Al poco rato, los grupos restantes terminaron sus partidos. Como cada partido duraba solo 15 minutos, todo se resolvió en 2 horas de clase. Quizás fue la intensidad de la batalla entre Midoriya y Bakugo en el primer juego lo que marcó el tono para los demás, haciendo que todos abordaran sus partidas con mayor seriedad. Como resultado, el nivel de competencia se mantuvo constantemente alto, dejando a Kaminari profundamente entretenido. Un individuo en particular que llamó su atención fue Tokoyami Fumikage. Su don, una fusión de los tipos mutante y emisor, le permitía no solo poseer una agilidad similar a la de un pájaro, sino también invocar una entidad sombría con forma de pájaro. Kaminari no pudo evitar sentir curiosidad al respecto. Se preguntó cómo se sentiría tocar esa criatura sombría, seguramente tenía que ser una sensación extraña, ¿verdad? En cuanto a su encuentro anterior con Todoroki, si bien generó más preguntas que respuestas, no pareció tener mucho impacto en el estado de ánimo general de la clase. Como Bakugo lo había expresado sin rodeos. Fue bastante aburrido. Finalmente, después del 7º período, los estudiantes de la clase 1, dieron por concluida su jornada. La mayoría de los profesores y estudiantes ya habían abandonado el edificio del curso de héroes, salvo unos pocos que todavía se quedaban, como Kaminari y algunos otros de la clase 1A. Kaminari estaba recogiendo sus cosas cuando Kirishima y Yashido Mina se acercaron a él con una propuesta. Querían esperar a Midoriya y presentarse adecuadamente. Lo siento, necesito irme a casa pronto, respondió Todoroki con frialdad, recogiendo su bolso y saliendo del aula sin más explicaciones. En cuanto a Bakugo, ya se había ido con una expresión tormentosa, dejando al grupo sin otra opción que desviar su atención hacia Kaminari y Yaoyorozu, quienes también se estaban preparando para irse. Kaminari se rió entre dientes. Me encantaría, pero me voy a la casa de Yaoyorozu para estudiar electromagnetismo después de la escuela, así que... quizás la próxima vez. Al ver sus expresiones de decepción, Kaminari rápidamente agregó. No se preocupen, ya he memorizado los nombres de todos. Para demostrarlo, señaló a cada uno de ellos y recitó sus nombres completos a la perfección. Con una sonrisa descarada, saludó con la mano y siguió a Yaoyorozu fuera del aula. Yaoyorozu lo siguió en silencio, con el rostro lleno de expectación. Para un observador casual, podría haber parecido que estaba emocionada por una velada romántica, pero en realidad, simplemente estaba ansiosa por volver a estudiar y enseñar. Si bien Kaminari era atractivo y talentoso, Yaoyorozu había crecido rodeada de muchas personas exitosas y atractivas. No albergaba ningún pensamiento romántico. Para ella, esto era puramente un intercambio académico, nada más y nada menos. Lo mismo le pasaba a Kaminari. No le interesaban las chicas menores de edad, independientemente de la madurez y la apariencia desarrollada de Yaoyorozu. Su atención se centraba en sus metas y ambiciones. No tenía tiempo para distracciones como el amor. Pero, como ocurre en la vida, las cosas rara vez salen como uno las planea. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Kaminari. Justo cuando el auto de lujo de la familia de Yaoyorozu llegó a las puertas de la escuela, y Kaminari estaba a punto de entrar, de repente escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. ¿Kyoka? ¿Qué pasa? Kaminari se dio la vuelta confundido al notar que Hirm se acercaba. Yaoyorozu permaneció en silencio a su lado, observándolo. Hirm parecía estar sin aliento, pero se recompuso antes de hablar. ¿Lo que dijiste esta mañana, lo decías en serio? ¿Qué te dije esta mañana? Preguntó Kaminari, rascándose la cabeza antes de que una sonrisa se extendiera por su rostro. Ah, ¿te refieres a la banda de Pikachu? Hirm asintió, agarrando nerviosamente su bolso. Sí. Por supuesto que lo decía en serio. ¿Por qué no lo iba a decir? Dijo Kaminari con entusiasmo. ¿Qué tal mañana? Es domingo y no tenemos clases. Podemos ir al estudio de mi casa, hablar sobre los detalles de la banda y tal vez incluso trabajar en nuestra primera canción. El rostro de Hirm se iluminó. ¿En serio? Eso suena genial. Al ver su expresión feliz, Kaminari le devolvió la sonrisa. Sí, no hay problema. Será divertido. Con eso, Hirm se despidió de Kaminari y Yaoyorozu, y rápidamente regresó a la escuela, probablemente para unirse a Kirishima y los demás para su pequeña reunión. Mientras Kaminari observaba cómo se alejaba, no pudo evitar sacudir la cabeza con diversión. «Qué chica más linda», pensó. «Vamos».
Preguntó Yaoyorozu, entrando al coche con tranquila emoción. Kaminari hizo lo mismo, agarrando la puerta del coche cuando estaba a punto de entrar cuando... Kaminari. Nos vemos mañana. Se detuvo a medio camino y se dio la vuelta confundido, pero no vio a nadie allí. Se encogió de hombros y subió al auto. Cuando el lujoso vehículo comenzó a alejarse, ninguno de ellos notó la esbelta Gura que se encontraba de pie junto a las puertas del Ero Course. Hirm Kyoka, una vez más, había venido a ver cómo se alejaba el auto, con los ojos Jos en las brillantes luces traseras rojas hasta que desaparecieron de la vista. Se mordió el labio, se dio la vuelta y regresó a la escuela. Nos vemos mañana, susurró al cielo vacío, sus palabras fueron arrastradas por la suave brisa. Mientras tanto, en la escuela, Midoriya acababa de regresar al aula con el brazo vendado. En una sala diferente, los profesores se reunían una vez más, esta vez dirigidos por el director Nezu para revisar las grabaciones de audio y vídeo que All Might había traído. Esta vez, la sala no estaba tan llena como antes. Muchos de los profesores mayores se habían ido, ocupados con su propio trabajo. Pero los que más importaban seguían presentes. Aizawa, el profesor de la clase 1A, el profesor de la clase 1B y, por supuesto, Mignit. Normalmente, Mignit habría regresado a Saitama donde estaba ubicada su oficina, pero al escuchar que la reunión era sobre Kaminari, decidió quedarse. Muy bien, dijo el director Nezu cuando terminaron de reproducirse las grabaciones. ¿Qué piensan? La expresión de All Might era inusualmente seria, mientras que Aizawa permaneció contemplativo. Después de un momento, Aizawa habló. Este chico, Kaminari, tiene un nivel de inteligencia emocional muy superior al de sus compañeros. Y a diferencia de Yaoyorozu, no se trata solo de cociente intelectual. Tiene una comprensión profunda y única del corazón humano. Chapter 50. Gracias Self-Recommendation. Vlad, el profesor de la clase B, se acarició la barbilla pensativamente y asintió con la cabeza. Si este chico sigue creciendo, será una fuerza a tener en cuenta, ya sea como héroe o... Bueno, algo más. El director, Nezu, interrumpió y su habitual actitud alegre fue reemplazada por un tono más serio. Exactamente por eso tenemos que vigilar de cerca a Kaminari Denki. Está caminando sobre una cuerda hoja y es nuestra responsabilidad guiarlo, asegurarnos de que no se desvíe del camino correcto. ¿Pero cómo? Preguntó Aizawa, mirando brevemente a All Might. No podemos tratarlo de forma muy diferente a los demás estudiantes. Señalarlo a él podría empeorar las cosas. All Might sonrió tímidamente antes de adoptar una expresión más seria. Aquellos que no siguen las reglas son considerados basura, pero aquellos que no valoran la vida son peores que la basura. La filosofía de caminar y de que debes dar todo lo mejor de ti y aceptar el resultado sin importar lo que pase es noble. Pero cuando dice que priorizaría salvar a un compañero antes que proteger una ciudad, yo, no puedo decir si eso es correcto o incorrecto. Se quedó en silencio, sin saber cómo conciliar este dilema. Según el código de conducta de los héroes, el bien mayor, la seguridad de la ciudad, debería ser lo primero. Pero en el fondo, All Might sabía que si estuviera en el lugar de Kaminari, habría tomado la misma decisión. La diferencia, por supuesto, era que All Might tenía la capacidad de hacer ambas cosas. Salvar la ciudad y proteger a su compañero. Kaminari, que todavía era solo un estudiante, enfrentaría mucha más presión. Kaminari es del tipo que sigue su corazón, dijo Aizawa. Cuando las cosas se ponen críticas, abandona las reglas y siente que es lo correcto. Lo vimos cuando usó su don ilegalmente para salvar a ese anciano en el parque Omiya. No dudó, no pensó en las consecuencias. Simplemente actuó. Mignit, recordando su primer encuentro con Kaminari en el parque, asintió con la cabeza. Exactamente. Es un transgresor de las reglas cuando se trata de emergencias. Eso puede ser tanto su fortaleza como su perdición. Aizawa continuó. En cierto modo, es un rasgo encomiable actuar con decisión en el calor del momento, algo esencial para un héroe. Pero también es peligroso. Si la importancia de las reglas es demasiado ligera en su mente, podría comenzar fácilmente a justificar un comportamiento imprudente. En ese punto, ¿qué lo separa de los villanos? La sala quedó en silencio mientras las palabras de Aizawa otaban en el aire. Todos comprendieron la gravedad de lo que estaba diciendo. Nezu se inclinó hacia adelante, con sus pequeñas patas entrelazadas sobre la mesa.
Kaminari, como tú mismo has dicho, está caminando sobre la cuerda hoja. Tiene una brújula moral sólida, pero a menos que mantenga esa brújula equilibrada, corre el riesgo de caer en una vida de delincuencia o simplemente de tomar malas decisiones con resultados catastróficos. La mente aguda y estratégica de Nezu ya estaba ideando soluciones. Primero, necesitamos fortalecer su comprensión de las leyes y las normas que rigen el trabajo de los héroes. Necesita comprender que estas reglas existen no para restringirlo, sino para protegerlo a él y a las personas que salva. Deberíamos asignarle un héroe profesional que pueda comunicarse con él con frecuencia, alguien que lo guíe para navegar por las áreas grises que surgen en el campo. Los profesores asintieron en señal de acuerdo, entendiendo la necesidad de un mentor. En segundo lugar, continuó Nezu, deberíamos trabajar para aumentar su respeto y confianza en la sociedad de los héroes. Si podemos hacer que se sienta más conectado con la red más amplia de héroes, será menos probable que se vuelva rebelde. Por último, Aizawa, me gustaría que ampliaras tu enseñanza. Incluye algunos estudios de casos sobre el lado más oscuro de la vida mía, cosas que normalmente cubrimos en el segundo año. Kaminari necesita ver las consecuencias del poder sin control y la anarquía. Entendido, respondió Aizawa. Siempre estaba dispuesto a adaptar sus métodos para ayudar a sus estudiantes. Ahora solo tenemos que averiguar qué profesor puede mantener contacto regular con Kaminari, dijo Nezu, mirando alrededor de la habitación. Por un momento, nadie habló. Olmig, que había sacado a relucir el tema, permaneció en silencio. Ya estaba muy ocupado con Midoriya y no podía asumir la responsabilidad de ser el mentor de Kaminari. Justo cuando parecía que nadie se animaría, Mignig levantó la mano con una sonrisa conada. Lo haré. Vivo en Saitama, igual que Kaminari, y lo he visto trotando en el parque Omiya por las mañanas. No me resultaría difícil charlar con él de vez en cuando. Además, creo que ya se siente cómodo conmigo. Nezu asintió con la cabeza en señal de aprobación. Gracias, Mignig. Solo recuerda pedirle directamente a Kaminari su información de contacto. No podemos revelarla sin su permiso. Por supuesto, dijo Medianoche, todavía sonriendo. Hablaré con él el próximo lunes. Quizá incluso me lo encuentre mañana mientras trota. Con eso, la reunión concluyó. Kaminari se había convertido oficialmente en el centro de atención de la preparatoria UA, aunque él no era consciente de ello. En ese mismo momento, estaba en Lancaya Oyorozu, bebiendo té de alta calidad mientras la siempre entusiasta Yaoyorozu Momo le daba clases de electromagnetismo. Cuando el reloj dio las 7, el mayordomo le recordó gentilmente a Momo que era hora de terminar. Ella dejó a regañadientes el puntero retráctil que había estado usando para ilustrar conceptos, mientras que Kaminari, después de 2 horas de intensa concentración, dejó escapar un suspiro de alivio. Aprender electromagnetismo de Yaoyorozu no fue una tarea fácil, aunque no podía negar lo mucho que apreciaba su esfuerzo. Gracias, Yaoyorozu-san, dijo Kaminari con seriedad, inclinando ligeramente la cabeza. Has estado de pie y enseñando durante 2 horas seguidas. Realmente lo aprecio. Antes, Kaminari le había sugerido que se sentara, pero Yaoyorozu había insistido en ponerse de pie, diciendo: Hoy soy la profesora, así que debería lucir como corresponde. Su dedicación lo dejó impresionado y conmovido. Yaoyorozu sonrió cálidamente. No es ninguna molestia. Estaré encantada de poder ayudar. Kaminari, agradecido más allá de las palabras, juró en silencio que algún día retribuiría la generosidad de la familia Yaoyorozu. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que su generosidad al permitir que su hija le diera clases particulares tan libremente venía acompañada de un entendimiento tácito. Cualquiera que fuera la razón, sabía que les debía algo. Si alguna vez tengo la oportunidad, me aseguraré de devolver este favor, pensó Kaminari. El vínculo entre él y la familia Yaoyorozu se había profundizado. Yaoyorozu interrumpió sus pensamientos con una pregunta. Kaminari, ¿estaría bien si me uno a la banda de Hirm? Kaminari parpadeó sorprendido. ¿Quieres estar en la banda? ¿Tocas algún instrumento? Ella negó con la cabeza. No, no soy muy buena con los instrumentos musicales. Entonces, ¿por qué? Preguntó Kaminari confundido. Ella sonrió dulcemente. Pensé que podría ser la representante de la banda. Parece que sería divertido y me encantaría ayudar. Kaminari dudó. ¿Por qué elegirnos? Hay muchas bandas que podrías manejar. Porque sois mis compañeras de clase, respondió ella en voz baja.
Y siento que dirigir vuestra banda sería una experiencia maravillosa. A veces, la intuición de una chica es todo lo que necesitas.